La transposición de grandes arterias es un defecto cardíaco congénito en el cual la aorta y la arteria pulmonar, que son los dos vasos principales que llevan sangre al resto del cuerpo, se encuentran intercambiados. Esto fue lo que le diagnosticaron a Tomás, un pequeño quien tuvo que ser intervenido de inmediato para poder salvar su vida. Quédese con nosotros y conozca otra historia donde participaron los especialistas de su corazón. Bienvenidos. Hable pues, hable. ¿Qué va a decir? Diga su nombre completo, dónde estudia. A ver, pues. No, esa de frente, esa para acá. Sí. ¿Cuántas hermanitas tiene? Una. ¿Cómo se llama? Mariana. Cante una canción. Bueno, ¿y cómo es usted con Mariana? Cuente. ¿A usted que lo operaron? Mi corazón. ¿Cuándo? Pues uno algún día sí piensa en formar una familia, en seguir el ejemplo que uno ve en la casa, en tener un hogar, tener unos hijos. Es que yo pienso que los hijos son la realización del matrimonio, porque es como la verdadera razón para uno seguir adelante. ¿Qué se siente ser mamá? Si yo te digo que felicidad, es una palabra pues que no alcanza como a describir eso. Es una cosa pues, indescriptible, una alegría, una responsabilidad. Esos son mis hijos para mí. Es la razón de vivir, es la razón de levantarme cada día, de tener por quién luchar, porque uno como persona pasa a un segundo plano, ya ellos son la prioridad. Esa es una película, Mari, es una película. 12. El embarazo de Mariana fue un embarazo que empezó de alto riesgo por tener placenta previa. Entonces fue un embarazo que al principio fue muy delicado, además hasta que terminé el embarazo fue un embarazo difícil porque todo el tiempo tuve lo normal pues de náuseas y vómito. Mariana nació normal, por parto natural. Del principio nunca miraron que tuviese ningún problema, solamente Mariana presentaba bronquitis cada 15 días y debido a eso estuvieron haciéndole como unos exámenes y en un examen salió que tenía una infección muy alta y me la hospitalizaron. Un médico encontró que Mariana tenía un problema en el corazón, le encontró como un soplo y le mandaron una ecocardiografía. Encontró de que Mariana tenía un ductus. Bueno, el ductus es una estructura vascular normal que se encuentra en los niños en el útero, o sea, en el feto, y esa estructura se encarga de dirigir la sangre que sale de la arteria del pulmón hacia la parte de la aorta descendente.
Es decir, la sangre que tiene menos oxígeno pasa por ese ductus, va a la aorta descendente y ya regresa pues a la placenta. Pero sí me surgió una preocupación inmensa, pues, saber de que tenía un problema a nivel de corazón. Temor, ¿qué había? Temor. Temor a perderla, temor a pensar que uno es responsable de. O sea, lo primero que uno como padre piensa es que uno es culpable de lo que le pase a los hijos. De que por culpa de uno se enfermaron o en qué fallé, que no la cuidé, qué pasó. Entonces lo que uno siente es ese temor de por qué, de que la voy a perder y una cantidad de por qué y un sentido de culpabilidad. Eso es lo que uno siente, pues eso fue lo que yo sentí. Hoy en día el tratamiento de estos ductus es en forma percutánea, es decir, se cierran por medio de cateterismo, ya no por cirugía, sino por medio de algunos procedimientos de intervención, por medio de catéteres a través de las piernas del niño, se llevan allá unos dispositivos que cierran el conducto y queda aliviado pues de su cardiopatía. Actualmente Mariana va a controles de cardiología anualmente y vamos muy bien. Volví a quedar embarazada y ya fue el embarazo de Tomás. La alegría es mucha, cuando uno sabe que va a tener otro hijo, el decirle a Mariana vas a tener un hermanito, la alegría, como yo me imagino que en todas las familias, es mucho de otro niño y es una esperanza y es todo. Desde que la ecografía nos permitió saber cuál era el sexo, yo ya estaba haciendo planes con él, ¿cierto? Ya me imaginaba jugando con él. Yo sí tuve un temor muy grande y al principio casi que, digamos, me dio dificultad aceptar ese embarazo. Por temor de que de pronto él tuviera problemas como Mariana. Bueno, Tomás nació a las 12:58 de la madrugada y cuando nació muy morado. Entonces la enfermera lo cogió, lo llevaron a la incubadora y trataron de calentarlo, que esa fue la explicación que me dieron, de que el niño había nacido así porque de pronto tenía frío. Pasado 10 minutos lo trasladaron a la UCI neonatal porque el niño no respondía. Cuando ya nos confirmaron de que el problema de él era cardíaco, hombre, nosotros, pues hermano, no sé cómo se nos repetía, pues, ¿cierto? Porque la niña, después de haber pasado por un suceso similar, y ya se vino lo del niño y ya más grave aún, porque lo de la niña quizás salió, entre comillas, más fácil. En cambio, él ya se vino que tenía que ser sometido a una cirugía a corazón abierto, que los riesgos eran mucho mayores. O sea, yo recuerdo que cuando llevamos a Mariana, cuando estuvimos en ese proceso, pensábamos que era la niña más enferma y todo fue diferente. Ella, mientras estuvo en la cardiovascular, nunca estuvo acostada, siempre era la más activa, estuvo jugando, estuvo súper bien, la cirugía duró menos de lo que se esperaba. Y cuando fui a salir con ella, la felicidad porque mi niña ya estaba súper bien, nunca se me va a olvidar ver llegar a una mamá con un bebé. La mamá venía de haber tenido el niño. Yo sí, hay que pesar, pero jamás me imaginé que a los 4 años me iba a tocar a mí. Cuando yo llegué a la UCI, vi el niño sumamente mal, tanto que la pediatra me pidió que si quería lo bautizáramos. Entonces lo bautizamos y me dijeron que iba a ser trasladado a la clínica cardiovascular. Cuando lo iban a trasladar, el niño se puso mucho peor. Mientras lo metían en la incubadora, tuvo varios momentos como en paro respiratorio y ya pues lo lograron montar en la incubadora, en ambulancia lo trasladaron y yo me tuve que quedar en la clínica.
Cuando llegó a la cardio, le hicieron la eco y le encontraron que el niño tenía una cardiopatía llamada transposición de grandes vasos y de una lo dejaron hospitalizado. Para ella quizá fue más grave aún por lo que pasaron alrededor de 52, 54 días sin poderlo cargar. Lo que pasa es que aquí empezamos de una manera muy difícil, muy difícil, porque era una niña que le tocó ver conmigo un embarazo, a saber que la mamá se fue a tener un hermanito y no me traía un hermanito. ¿Y dónde está mi hermanito? Y así pasó mucho tiempo sin ella saber que realmente sí había un hermanito y tener que asumir la ausencia de que no había un hermanito y que la mamá no estaba con ella esos días. Nos detenemos por un momento y ya regresamos para que conozca más sobre transposición de grandes arterias.